Ya ustedes saben que monto bicicleta. Y voy por una loma. Y me sentí sin fuerzas. Como que pensé me va a dar un desmayo. Dios mío, ¿por qué estoy así? Me siento débil. Y mientras hacía fuerza ahí, porque era una lomita siempre paradita, dije, ay Señor, ayúdame. Y me dijo el Señor, me trajo a memoria, me dijo, ¿desayunaste? Y dije, ay Señor, no desayuné, me voy a montar bicicleta sin desayunar. Ay Señor, bendito, yo no comí nada, ni me tomé una guapanela. Me dijo, se da cuenta. Ahí está. ¿Cómo te atreves a hacer este tipo de esfuerzos sin alimento? ¿Por qué haces eso? ¿No ves que no tienes alimento? Y si no tienes alimento, tus piernas no te van a funcionar. Tu cuerpo, aunque esté sano, tampoco te va a funcionar. Porque el alimento es indispensable. Y yo dije, ay Señor, usted tiene la razón. Perdóname, Señor. Y me dijo el Espíritu Santo, pero esto mismo que está pasando contigo está pasando con la iglesia. Muchos están iniciando el día y no tienen alimento. Y entonces están pasando por esos repechos que hay en la vida y se sienten sin fuerzas. Y por eso viene el desánimo, por eso viene el decaimiento espiritual, por eso viene que muchos no quieran asistir a la iglesia porque se sienten débiles, se sienten cansados. Y la razón es porque no tienen alimento, no están fortalecidos. Y el Señor me decía, Carlos, es que no es con fuerza humana, es con mi espíritu. Se necesita el Espíritu Santo. Y este es el tema este mes. Hermanos, que entendamos que la lucha, lo que estemos pasando o enfrentando, no vamos a salir victoriosos si no le damos el lugar al Espíritu Santo. Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Mire pues, a la iglesia Vida Abundante, a usted que está aquí, porque yo sé que si usted está aquí no es por casualidad. Usted que sigue esta transmisión, no es casual que usted esté ahí. Y esta es palabra de Dios para todos nosotros los que estamos aquí presentes y los que están siguiendo la transmisión. El Señor nos dice, no se pongan a tratar de hacer las cosas en sus propias fuerzas, porque se debilitan, se cansan, no son capaces. Necesitamos activar el poder del Espíritu Santo. ¿Quién era Zorobabel? A quien el profeta Zacarías le envió este mensaje. Era descendiente del rey David. Era una persona que legítimamente tenía derecho al trono de Judá por ser descendiente del rey. De manera que Zorobabel fue un hombre que fue llamado a gobernar. Era el gobernador en ese tiempo de Judá. Y Ciro, el rey Ciro, que era un rey, no era judío, era un rey pagano. Pero el rey Ciro, Dios lo usó a pesar de no ser un rey, digamos, con la revelación del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Pero Dios lo usó en su momento y fue aquel rey que Dios, a través de él, le dio al pueblo que regresara a su tierra, después de haber estado 70 años en cautiverio en Babilonia. Entonces Ciro fue el que dio la orden: regresen a sus tierras. Algo similar a lo que pasó en 1948, cuando se autorizó que legítimamente el Estado de Israel volvía a funcionar como nación.
Ese fue otro momento en que ellos regresaban a su tierra, en 1948, pero aquí ellos regresaban también después de haber estado 70 años expatriados. Ahora, esta ya era la quinta visión que Dios le daba a Zacarías, y era que animara a Zorobabel, al gobernador, que lo animara, y que también animara al sumo sacerdote de ese tiempo, que era Josué o Josadab, para que los animara y comenzaran a hacer el trabajo de reconstruir. Porque el rey Ciro sí les dio la autorización de que salieran, de que regresaran a su tierra, pero ellos encontraron un panorama muy triste, desolador. Eso estaba en ruinas, una pobreza impresionante. Es que no es que ellos hayan llegado y hayan encontrado todo hechecito como cuando se fueron. Oh, hermano, ellos encontraron con un panorama muy triste, doloroso. Todo estaba en ruinas, hasta el templo estaba en ruinas. Recuerde que Nabucodonosor, en su momento, con todo su ejército, vinieron y arrasaron con todo. Y toda la gente que había allí, que era gente, pues militares y gente sabia, lo mejor que había en ese tiempo en Israel, se lo llevó Nabucodonosor a Babilonia. Ahora, ¿qué está diciéndole el Señor a través del profeta al gobernador y al sumo sacerdote? Les está diciendo: no se pongan a buscar hacer la tarea de la reconstrucción en sus fuerzas. Porque cuando ellos llegan aparte de que encuentran ruinas por todos lados, se encontraron con gente que ya había tomado eso allí, o sea, invasores. Entonces habían árabes, habían amonitas, había moabitas, había gente de otras naciones que se habían, hermano, encarnizado y diciendo: no, es que ustedes no nos van a sacar de aquí, que es algo muy similar a lo que está pasando hoy en día en Israel también. Porque los palestinos dicen: pero nosotros hemos vivido toda la vida allí y llegan ustedes ahora parecidos a tratarnos de sacar de nuestra tierra. Pero lo que desconocen ellos es que Dios fue el que les dio esa tierra. Esa tierra no se la dio la ONU, esa tierra no se la dio aquí rey alguno en la tierra, esa tierra se la dio el Señor. Ustedes conocen ya un poco acerca de la historia y cómo fue que llegaron a esa tierra. Dios le dio la palabra a Abraham. Entonces habían enemigos allí. Y Dios le dice a Zacarías: Zacarías, es que no es con fuerza, no es con ejércitos. Si tú quieres sacar a esos enemigos allí, no es que tú te traigas un ejército de hombres a hacerlo. Le dice: eso tiene que ser con mi espíritu. Aunque parece sencillo, pero hermano, en la práctica es difícil. Porque aprender a depender de Dios no es fácil. A nosotros nos ha pasado de que uno quisiera como dejar que Dios actúe, pero cuando uno ve que las cosas no están pasando como uno quisiera y en el momento que uno quisiera, entonces empieza como el desespero, como la ansiedad, la angustia. ¿Y por qué no pasa? ¿Y por qué yo llevo tanto tiempo y no? Y yo veo que como que la situación se hace cada vez más difícil. Eso se hace difícil a veces, hermano. Pero no obstante, a pesar de la incertidumbre y de todo lo que nuestra mente nos quiera decir en contra, el Señor nos sigue repitiendo: no es con fuerza humana. No somos nosotros, es el Espíritu Santo el que hace la tarea. Muchos piensan que para progresar en esta vida, lo único que necesitan es inteligencia, ser hábiles en los negocios, sagaces, fuertes. Hay gente que cree que las cosas se consiguen así, como aplicando fuerza bruta, por decirlo así. Pero no, según Dios, para nosotros, su iglesia, no es así. De pronto esto será así
y lo piensan y quieren aplicarlo para la gente que no tiene al Señor. Pero para nosotros los hijos de Dios no es así. Completamente diferente. Porque es que el que se debe llevar los méritos es Dios, no nosotros. A ver, se los digo así de esta manera. Nosotros no podemos pensar como piensa la gente que no tiene al Señor. Ustedes han sabido por noticias toda esa situación que se presentó con respecto a las relaciones del presidente de Estados Unidos y nuestro presidente aquí en Colombia. Y todo como a la fuerza, como el gallo fino, ¿no? El que más hable, el que más plata tenga, el que mande, como los gallos finos el uno al otro opuestos, y perjudicando una cantidad de personas de por medio. Porque así es el gobierno humano. El hombre lo quiere todo como controlar a su forma. Así tienen que pasar las cosas, y así no es con Dios. Con Dios es diferente. Porque con Dios Él nos dice, es que es mi espíritu. Y dígame, ¿quién es más grande que nuestro Dios? ¿Habrá alguien aquí en la tierra más grande que nuestro Dios? Entonces, ¿por qué no dicen conmigo? Conmigo está el más grande, está el más fuerte, está el todopoderoso, está el que venció. Se llama Jesús. ¿Cuántos lo creen? Entonces, denle un aplauso a Él. Entonces les voy a hacer estas preguntas para que reflexionemos. ¿Cuántas veces has hecho promesas a Dios y a tu familia y no las has cumplido? ¿Cuántas veces te has puesto a hacer cosas para Dios y no has logrado terminarlas? ¿Cuántos malos hábitos aún hay en tu vida y no te has podido desprender completamente de ellos? ¿Cuántas veces has intentado convencer tu familia para que se vuelva a Dios? Y usted se las ha ingeniado de una y otra manera y usted dice, pero no me marcha. Y yo que he orado y hasta he ayunado por ellos, y ya usted se siente como que ya no da más, ya estoy cansado de invitar a mi esposo a la iglesia, o el esposo dice invitarla a la iglesia a ella, y otro dice no, y esos muchachos cada vez los veo más rebeldes, uy no, y entonces usted está como oprimido, triste, porque no ve los resultados. Usted dice, ay, yo por qué no he podido pagar esa deuda. Y le he pedido al Señor y la deuda sigue ahí y me siguen llamando de ese banco y yo ya no sé ni qué hacer. Y usted está triste, está afligido porque la situación a usted se le ha vuelto difícil. Y debido a las deudas y a todo lo que está manejando, entonces ya tiene problemas con su cónyuge, tiene problemas en su casa, ya el ambiente no es el mismo, ya usted no está contento, ya usted si viene a la iglesia viene como con preocupación y está pensando, y mañana lunes yo qué voy a hacer, mañana vuelve y se repite todo porque estoy como en un mismo círculo, dando vueltas en lo mismo para llegar al mismo punto. En otras palabras, usted está frustrado, está triste, está oprimido a causa de la situación por la que está atravesando. Entonces usted dice, ¿yo qué hago? Y debido a tener el pensamiento tan bombardeado, porque a veces no es una sola cosa, para muchos son muchas cosas, viene de aquí, viene de este otro problema, se presentó el otro, se presentó el otro, entonces usted está como acorralado, como que ¿yo qué hago, Dios mío? ¿Quién podrá salvarme? Pues el Señor tiene que permitir colocarnos como contra la pared. Contra la pared. Así nos permite el Señor muchas veces.
para que entendamos que no es con fuerza. Que usted ni yo podemos metiéndole humanidad a esto. De aquí en esta mañana tenemos que salir, hermano, con esto revelado. De que si no le damos el lugar al poder del Espíritu Santo, si usted no sale de aquí entendiendo esto, pues se perdió el propósito de este mensaje. Se perdió la oportunidad. Usted tiene que salir de aquí entendiendo que si no le das el lugar al Espíritu de Dios, el Señor te seguirá colocando contra la pared hasta que logres entenderlo. Y si estás en este momento como contra la pared, en vez de seguir luchando, bregando a ver cómo avanza, en vez de hacer eso, caiga de rodillas, ríndase al Señor. Yo escuché un día a un empresario, un hombre, pues tenía empleados, y él un día se quebró. Las cosas no se le dieron, y su empresa empezó a decaer. Y él me decía: pastor, lo peor que puede hacer un empresario es que cuando ya ve que su empresa está caída, tratar de levantarla. Porque por tratar de levantar su empresa es cuando la tronera se hace más grande. Tiene que abrir otras fuentes de ingreso, y entonces se mete en deudas. Présteme a este banco, présteme el gota a gota, présteme aquí, porque yo quiero levantar lo que está caído. Y él me decía: yo cometí ese error, yo traté de levantar lo que ya está caído y me metí en más deudas y hice una tronera que ya lo último yo ya no sabía qué hacer. Y cayó en una depresión ese hombre, hermano. Dice que él pasaba días enteros encerrado en un cuarto, llorando, sin saber qué hacer. Y como les compartí hace 8 días, creo que, en el jueves, en la reunión del jueves, dice que el Señor con la prueba también muestra la salida. Y yo no sé a quién hoy Dios le está dando la salida hoy aquí. Si Dios me dio esta palabra es porque a alguien el Señor está diciendo: ¿quieres salir de tu situación? Dios te está dando la salida. No es con tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Porque en tus fuerzas te mueres. ¿Eres capaz? A mí me pasó hace años también aquí una situación así, no igual, pero parecida. La iglesia venía bien, se vino un ataque muy fuerte del enemigo y empieza una deserción de personas en esta iglesia y venían a la oficina. Yo recuerdo que fue tiempo muy difícil para mí, porque uno como pastor también es ser humano y uno siente la ingratitud, la indiferencia de la gente a la que a uno le ha servido por tantos años, y verlos con esa actitud tan difícil. Y recuerdo que empezaron a llegar: pastor, usted es una gran persona, su esposa, sus hijos, pero nos vamos de la iglesia. Luego, póngale 1 hora después de haber sido esta familia: pastor, lo mismo, usted es una gran persona, usted es un hombre de Dios, no tenemos nada que decir de usted, pero nos vamos de la iglesia. Y me puse yo a mirar como en mis pensamientos, a contemplar el panorama por el que estaba atravesando, y me entró una tristeza, hermano. Me entró una tristeza, y yo me sentía
quebrado. Estaba yo en la oficina y yo dije, voy a ponerle el pasador a esto porque de pronto alguien llega. Y le puse el pasador. Me acuerdo que ni siquiera me senté en la silla, me senté en el piso. Y me puse a llorar. Y lloraba y lloraba, como un niño lloraba. Derramé mis lágrimas, diciéndole al Señor que por qué estas cosas me estaban pasando. Recuerdo que cuando derramé hasta mi última lágrima, hermano, fue tremendo. Cuando ya no encontré más por qué llorar, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, no tienes por qué más llorar. Dije, Señor, ya he llorado tanto que ya no tengo lágrimas. Me dijo, es que así te quería ver. Dije, ay, Señor, ¿por qué tratas de sostener lo que yo quiero que se caiga? Me dijo, si no están contigo es porque no son de aquí, no son tuyos. Déjalos, porque no es la obra tuya, es mi obra. Deja que esa casa se caiga, porque ahí Dios me dio una palabra y me dijo, porque yo me levantaré una nueva casa en tus lomos, hijos saldrán de ti. Tendrás hijos, no tendrás miembros congregados, tendrás una familia de hijos de esta casa. Porque los hijos estarán contigo en todo momento. Ellos nunca se irán. En cambio, los miembros congregados en cualquier momento se van. Y me puse yo a mirar quiénes eran los que se iban. Y en su mayoría eran personas que no habían nacido en este ministerio. No nos consideraban sus padres espirituales. No había una revelación de paternidad en el corazón de ellos. Y el Señor me dijo, yo me levantaré hijos en esta casa. Y eso lo tengo aquí. Y hoy yo veo la iglesia. En estos días vino una familia, hace un año tal vez o más. Y ellos, al ver el aprecio que la gente me tiene y a mi esposa, una familia que venía obviamente de otro lugar, me di cuenta que habían hecho un comentario. Es que a los pastores en esa iglesia los idolatran. ¿Cómo le parece? Sino que hay un respeto, hay un cariño, hay un aprecio, y no es algo que yo entienda que es de aquí para allá solamente. Yo entiendo que cuando a mí se me da un abrazo, un saludo, yo soy ese tipo de persona, mi esposa también lo siente igual. Hermanos, sentimos como que somos familia. Eso es lo que es esta iglesia, es una familia. Entonces, como no vieron las peleas y no lograron alcanzar, generar como una cierta división, porque en los comentarios que algunos de ellos hicieron, buscaban era como generar una división, pero encontraron un liderazgo. No, los pastores no son así. Encontraron un liderazgo que nos protegieron. Entonces terminaron diciendo, no, es que allá los idolatran. Jamás. Porque dígame, ¿qué hijo está de acuerdo con que hablen mal de su papá? O que hablen mal de su mamá. O usted comparte cuando hablan mal de sus padres. ¿Qué dicen? ¿Se quedan callados? El que calla otorga. ¿Cierto que no? Si habla mal de mi papá o habla mal de mi mamá, uno dice, hágame el favor, a mi papá lo respeta.
Y yo he sabido de personas que han escuchado comentarios, no, es que esos pastores son ladrones, que esos pastores no sé qué. Y yo sé que algunos de ustedes han ido en defensa. Usted podrá hablar de los que quiera por allá afuera, pero a mi pastor me lo respeta. Porque yo no puedo decir lo mismo de él. ¿Pero por qué hay eso? Porque hay una paternidad. Hay un respeto, hay un reconocimiento. Yo no sé qué situación esté usted pasando, pero hermano, debemos entender que esta palabra rema para el 2025 no ha llegado por casualidad. Esta palabra rema ha llegado porque es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos nuestro Pentecostés. La voluntad de Dios es que nosotros le demos libertad al Espíritu de Dios. Ese es el deseo de Dios, que entendamos que no vamos a seguir operando en nuestra humanidad, que la iglesia Vida Abundante entendió que es en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos nosotros a fluir en ese poder del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya les enseñé, les mostré la necesidad. Necesitamos. Bueno, antes de pasar a esta segunda página del mensaje, quiero como quedar, que en mi corazón quede claro de que usted entendió la primera parte. O alguno de aquí me va a decir que va a seguir trabajando en su humanidad, en sus fuerzas. Levante la mano, que no me va a pasar como cuando el niño, ¿no? ¿Se acuerdan lo del niño? Levante la mano si alguno dice, seguiré trabajando en mis fuerzas, pastor. A ver, ¿hay alguno aquí que va a seguir trabajando en su humanidad? Ah, bueno, listo. Entonces ya entendimos la primera parte. Ya usted entendió que en su humanidad usted no puede. ¿De acuerdo? ¿Puedo seguir predicando? Porque si no, me vuelvo a lo mismo hasta que entienda. Porque si, hermano, usted sigue insistiendo en sus fuerzas, me va a llamar por ahí en 15 días, un mes, otra vez, pastor, no sé qué hacer, estoy en angustia, estoy preocupado, esta situación y todo eso, y entonces usted va a estar con dolor de cabeza, con migraña, le va a doler todo, está en debilidad, porque entonces yo le voy a decir, hermano, ¿entendió la palabra que compartí ese primer domingo del mes o no? Porque si no, yo también le voy a decir a usted, ¿qué pasa? ¿Sigue haciendo las cosas en su humanidad? ¿O quiere seguir haciendo la tarea a la manera de Dios? Eso lo decidimos nosotros. ¿Qué había llevado al pueblo a la frustración en los tiempos del profeta Zacarías? Ellos habían permitido que su altar, o sea, el altar de Dios, habían permitido que el altar de Dios quedara en ruinas. Esa fue la razón principal por la cual ellos fueron al exilio, porque ellos descuidaron su relación con Dios. El altar, eso habla del altar, relación con Dios, comunión con el Espíritu Santo, dependencia del Espíritu Santo. El altar tiene que ver con que yo tengo en mi cuerpo, es templo de Dios y yo tengo que velar por él, darme al propósito de que si algo tengo que cuidar en esta vida, es mi relación con Dios, porque aquí internamente, aunque no lo estoy viendo, aquí hay un altar que el Señor me está demandando que mantenga encendido. Entonces, cuando ese altar se apaga, el enemigo viene y hace lo que busca hacer: apartarnos de Dios.
y entrarnos en frustración, en enfermedad, en situaciones que uno, Dios mío, no sabe uno qué hacer. Lo primero que hay que hacer para fluir en el poder del Espíritu Santo es restaurar el altar. ¿Qué hay que hacer? Restaurar el altar. Vamos a mirarlo acá. Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadab, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Aquí dice que cuando ellos llegaron allá, después de la orden de Ciro, se juntó el pueblo, dice, como un solo hombre, o sea, todos en un mismo sentir. Y estaba allí el sumo sacerdote, estaba también Zorobabel, el gobernador, su familia, y comenzaron a edificar el altar. ¿Y qué es esto de edificar el altar? Esto de edificar el altar es comenzar a crecer en la vida espiritual. Eso llama a que debemos fortalecer nuestra vida de oración. El altar se apaga porque dejamos de orar. El altar se apaga cuando perdemos la comunión con la palabra de Dios. Cuando usted no hace su devocional. El altar se apaga cuando permitimos que el Espíritu Santo sea contristado, es decir, se ponga triste. Recuerde que aquí en nuestro ser interior habita el Espíritu Santo, y si lo contristamos, entonces el altar se apaga. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando comenzamos a decir mentiras, por ejemplo, cuando decimos palabras que no convienen, cuando nos llenamos de ira y maltratamos personas con nuestras palabras, cuando comenzamos a optar con tipos de aptitudes de una persona inconversa. Porque la persona inconversa no se mide, pues no tiene el temor de Dios. Entonces, cuando una persona ha descuidado su altar, es cuando se ha convertido al pensamiento del hombre que no tiene a Cristo. El apóstol Pablo escribió: hagan morir lo terrenal en ustedes, no se comporten como inconversos, sean verdaderos hijos e hijas del Señor. Eso apaga el altar. Cuando lo contristamos con malos hábitos, con malos pensamientos, cuando empezamos a murmurar y hablar de otras personas, cuando permitimos que el enemigo influencie con división en el hogar, en la pareja, palabras, hermano, hirientes, eso contrista. Dígame, ¿cómo no se va a apagar? Yo en estos días enseñándoles este tema, creo que con mi esposa en una cita con Jesús, hermano, el Espíritu Santo que habita en medio de nosotros, porque Él ha escogido este cuerpo para habitar aquí, y cuando ese cristiano no está velando por su altar, sino que en sus pensamientos se concentró, se desenfocó, se dejó llevar por las cosas de este mundo, entonces cada vez que hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que está ahí dentro dice: uy, me duele, uy, ¿cómo dice eso? Uy, pero ¿cómo hace eso? El Espíritu Santo comienza a sentir, porque Él es un caballero, Él es una persona, Él siente, Él tiene emociones. Por eso el apóstol Pablo escribió: no contristen al Espíritu. Y ahí se apaga el fuego.
Hermano, pueden haber las canciones más ungidas, la predicación más ungida, el ambiente espiritual puede estar propicio, pero si el corazón de la persona, hermano, está cerrado para con Dios, no pasa nada. Porque no es problema del ambiente, no es problema de la palabra, no es problema del pastor, no es problema del liderazgo, es problema de la persona que no quiere cambiar su actitud. Así que si queremos que el Espíritu Santo fluya, activar su presencia, lo primero que tenemos que hacer es restaurar el altar. Esto manda que hay que hacer tareas esta semana. Ojalá Dios permita que usted que está entendiendo, mañana inicie el día, 5 de la mañana, antes de irse a trabajar, oración. Hablar con el Espíritu Santo. Usted que estaba dejando de congregarse, no me voy a dejar de congregar hasta que, Señor, haré todo lo mejor de mí para congregarme. Porque yo quiero estar, Señor, fuerte espiritualmente. Porque eso no se trata de mí, se trata de ti. Señor, yo no estaba viniendo a los ayunos. Llevo meses, Señor, sin venir al ayuno. Me voy a hacer el propósito. Volveré a los ayunos. No voy a sacar más argumentos. Volveré porque yo necesito fortaleza espiritual. Ya dejar tanto argumento. Porque el Señor nos dice, si quieres ganar esta pelea, no es con fuerza humana. No se ponga en su fuerza porque usted se derrite. Es en las fuerzas de Dios. Necesitamos restaurar el altar. Mire lo que dice en Esdras capítulo 3 versículo 1 y 2. No, ya lo leímos, ¿verdad? Esdras capítulo 3 versículo 1 y 2. Muy bien. Vamos al segundo punto para que tengamos un tiempo de oración. Número 2, necesitamos esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Ageo capítulo 2, versículo 4 y 5. Ageo capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí nos dice que necesitamos esfuerzo y valentía. Y yo pensando en esto, yo dije, Dios mío, tú nunca nos dices que las cosas sean fáciles. Qué rico que Dios nos dijera, ay, no le ponga tanto esfuerzo a eso. Más bien enfréntese a ese problema así como medio cobarde. Tranquilo que yo le ayudo a pesar de que usted sea cobarde. Uno quisiera como encontrar eso en la Biblia. Tranquilo, mijo, sea cobarde, que yo, aún en medio de que usted sea cobarde, yo lo voy a ayudar. O que uno quisiera encontrar, Señor, ay Dios mío, pero es que yo tengo tantos temores. Tranquilo, mijo, en medio de su temor yo lo ayudo. El Señor dice, no, Señor, deje el miedo. O sea que eso manda un mensaje a que yo tengo que cambiar también en eso. ¿Y qué es el miedo? El miedo es todo lo contrario a la fe. Mírelo por donde usted lo mira. El miedo es uno como entrar en ese estado como de incertidumbre. ¿Y qué tal que pase? ¿Y qué tal que yo tenga esto? ¿Y qué tal que mi hijo se muera? ¿Y qué tal que mi esposo se vaya?
¿Y qué tal que me echen del trabajo? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y todo como en esa incertidumbre, porque eso es lo que genera el miedo, como un pánico, como que aún las cosas no han sucedido y ya uno mentalmente se está programando que eso va a suceder y eso va a ser así, porque de otra manera no va a suceder, porque si pasó atrás entonces también va a pasar ahora, y empieza la mente a trabajar en un mundo de incertidumbre y entonces uno queda preso por el miedo. Y el Señor nos dice, si has entendido que no es con fuerza humana, ni con ejércitos, tienes que dejar el miedo. Tienes que dejar el miedo, porque yo vengo a ser el reemplazo. Porque cuando yo dejo el miedo, mire, vamos a mirarlo en este caso que me viene a la mente en la Biblia. Está Jesús caminando por encima del agua. Y Pedro lo ve, mientras que algunos de los discípulos pensaban que Jesús era un fantasma. Pedro lo ve y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y el Señor le hace señas, venga pues mío, camine. Entonces se va Pedro y puso el pie. Yo creo que Pedro comenzó a tantear ahí. Y justo funcionó. Y empezó a caminar también. Pero ¿qué trajo que Pedro se hundiera? ¿Qué fue lo que trajo? El temor. El temor. El temor a uno lo paraliza. El temor hace que usted se hunda en los problemas. Como que usted no encuentra salida, como que usted dice, mire, ¿cuánta gente hoy está así, atados al temor? Se lo digo porque yo en su momento también viví esa situación. Así, sin poder dormir, crisis de pánico, desespero, una ansiedad. Y hasta de pronto usted viene a la iglesia, tengo que respirar, pura ansiedad. Yo le decía a mi esposa, estoy tan agradecido con el Señor, porque yo a veces llegaba, hermano, y me acostaba y como que sentía que me iba el aire, una sensación de ahogo, como, ¿cierto? Pero todo eso es puro estrés y ansiedad. ¿A causa de qué? A causa del temor. Ya entiendo por qué el pastor me está hablando así. Sí, yo lo he vivido. Seguramente lo que usted está pasando, yo hace rato pasé por ahí para poderles enseñar. El temor no te va a ayudar. Tienes que creer. Digan conmigo, necesito creer. Tienes que creer. Porque si no lo crees, entonces estás peleando en tus fuerzas. Tienes que creerlo y orar creyéndolo. Créalo, no dude. Y piensa en todo lo bueno, en que sí se van a dar las cosas, que sí se van a pagar esas deudas, que sí vas a tener un reporte favorable del médico, que sí se va a convertir ese hijo, esa hija, que sí comienza a cambiar esos pensamientos de muerte negativos y establezca en su mente los pensamientos de la palabra de Dios. 2 o 3 dijeron amén apenas. Ay, Dios mío, Padre. Hay que cambiar la manera de pensar. Porque si usted se pone a asociarse con los inconversos, el inconverso siempre te va a hablar de cosas negativas. Vaya usted, asóciese con gente inconversa. Eso todo el tiempo es hablando mal, quejándose. Es decir, no hay nada bueno para ellos.
Pero cuando uno tiene una palabra de Dios, la palabra edifica, la palabra levanta. En estos días el Señor me puso una palabra, la tengo aquí muy fuerte en mi vida. En Malaquías dice: el pueblo vendrá a escuchar la palabra de Jehová del labio del sacerdote. Y entonces el Señor me colocaba: ¿y qué palabra tienes? Porque si el pueblo viene a escuchar la palabra de Jehová del labio del sacerdote, dice Malaquías. Y en esos días me llama una hermana muy querida, seguramente está siguiendo la transmisión. Venía del médico y le habían dado un parte negativo con respecto a su ojito. Ella ya no ve bien por un ojo, es mejor no ve. Y el otro, el médico le dijo: está en crisis. Obviamente al escuchar eso ella le vino un pensamiento: ¿será que voy a quedar ciega? Ella estaba triste, muy triste. Y me dijo, por un mensaje de WhatsApp, me dijo: vengo del médico. Ella no me dijo que estaba triste, pero yo percibí. Y le suelto una palabra: hermano, usted no va a perder su ojo. Usted se irá de esta tierra viendo. El Señor no la quiere a usted en esas condiciones. Cancelo eso en el nombre de Jesús. Luego me manda un mensaje: ay, pastor, estoy feliz. Esa palabra que usted me dio, qué bendición. Mire, hermano, todo lo que puede generar una palabra de bendición. Pero si usted va a una persona que no tenga el temor de Dios, que viva en su mundo de incredulidad, en su mundo de duda, entonces lo que puede soltar es: no, póngale 15 días y ya va a estar usted así, vea. Tremendo. Por eso, hermano, no hay nada mejor que venir a la Biblia, porque si usted de un lugar sale feliz y contento, tiene que ser de la iglesia, porque en la iglesia hay palabra de vida y no de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay vida. Por eso, si hay una inversión valiosa que usted puede hacer por su vida espiritual, es venir a la iglesia, porque yo le aseguro que mientras al menos Dios me permita estar aquí, usted no saldrá igual de este lugar. Se irá a su casa con una palabra de Jehová. Necesitamos eso, esfuerzo. Y eso mismo le dijo el Señor a Josué. Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí está diciendo: esfuérzate. A Josué fue un gran conquistador. Sea valiente. Algo muy parecido a lo que le dijo también a Josué y a Zorobabel. Cuiden de hacer conforme a la ley. O sea, propóngase Josué a obedecer. Mire, ahí está el éxito. El éxito no está en cómo yo tenga que enfrentar el problema. El éxito está en el momento en que yo determine obedecer. Señor, aunque el problema sea grande, yo seguiré obedeciendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque las circunstancias, Señor, me digan lo contrario, Señor, yo seguiré obedeciendo. Por ejemplo, ahora que nos estamos preparando para la fiesta de las primicias, 16 de febrero, apliquemos los principios. Pastor, es que la situación está muy difícil, es decir, Dios mío, no he podido todavía tener la primicia del Señor. Señor, aunque las cosas me digan lo contrario, en mi corazón yo he propuesto obedecer los principios de tu palabra.
Y entonces cuando uno determina obediencia, la obediencia hace que usted no tenga que buscar las bendiciones. Usted no tiene que decirle: Señor, ayúdame, bendíceme. No, porque usted está siendo obediente y las bendiciones simplemente lo que hacen es que están detrás de usted. Y por donde meta la cabeza, Dios te va a bendecir, porque las bendiciones vendrán y te alcanzarán, dice la Biblia. ¿Están entendiendo? ¿Qué hay que hacer entonces? Obedecer. Obedecer lo que el Señor le dijo a Josué. Obedezca. Termino con este punto. Para fluir en el Espíritu necesitamos activar el poder del Espíritu Santo. Volvemos al texto de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces me dijo el Señor, el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder, esto está en Nueva Traducción Viviente, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es por el Espíritu. O sea que tenemos que activar el Espíritu Santo, y para activarlo necesitamos incrementar la oración. Yo estoy orando al Señor porque quiero levantar un equipo de oración. Oración. Vamos a estar en ayunos. Vamos a buscar a Dios. Vamos al altar de Dios. Vamos a clamarle al Señor. Y vamos a decirle: Espíritu Santo, declaro que tú me ayudas, tú te levantas, tú pones las cosas que están en desorden, tú las pones en orden. Espíritu Santo, yo no sé de dónde van a venir esos recursos, pero yo sé que van a venir, de algún lado van a venir, Señor. Y usted comience a declarar, a confesar la palabra, entonces la palabra de Dios te alcanzará. Esa palabra que ha sido declarada en este tiempo especial se va a ligar a tu corazón y se va a materializar esa palabra. Entonces ya no vamos a vivir conforme a nuestra humanidad, sino conforme la palabra de Dios. Y vamos a testificar y vamos a decir: es que yo estaba en esa situación por la cual usted está atravesando. Yo viví también esa deuda, yo viví esa enfermedad, yo viví que todo el mundo me diera la espalda, pero le creí a la palabra me alcanzó, y ahora te puedo testificar a ti que la palabra se materializó en mi vida. Por eso busca de Dios y arrepiéntete como yo también lo hice. ¿Me están entendiendo? Porque ya no vamos a testificar por teoría, vamos a testificar porque la palabra nos alcanzó. Amén. Y yo estoy viendo gente alcanzada por la palabra de Dios. Alcanzados por la palabra. A su nombre. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De algo sí estoy seguro, lo digo porque lo dice mi Señor, que Él cumple sus promesas. Él lo que dice, lo hace. ¿Lo creen? ¿Cree que Él es fiel? Denle un aplauso al Señor en esta mañana.